Hola, mi nombre es Marisela Mendoza Velázquez y actualmente estoy estudiando el séptimo cuatrimestre en el Instituto Víctor Frank, la licenciatura de Psicopedagogía. Buenas tardes, maestro y compañeros. A continuación abordaré el tema de aprendizaje significativo, que fue una propuesta por David Ausubel. ¿Alguien sabe quién es este autor? Bueno, pues a continuación yo te voy a hablar un poco de David Ausubel. Como podemos ver en la foto, él fue David Ausubel, fue un psicólogo, pedagogo y fue muy reconocido por la psicología constructivista. Otra aportación muy importante fue que desarrolló los conceptos y procesos psicológicos en el aprendizaje en el aula. En el año de 1963 publica su obra llamada Psicología del aprendizaje verbal significativo. Fue en este año donde David Ausubel desarrolla su teoría sobre el aprendizaje significativo. Para entender un poquito más estos conceptos, quisiera preguntarles a ustedes si saben qué es el aprendizaje. Bueno, pues Ausubel afirma que el aprendizaje va más allá de un cambio de conducta, conduce a un cambio en las siguientes experiencias. Y el aprendizaje del alumno depende de una estructura cognitiva previa. Pero, ¿alguien sabe qué es la estructura cognitiva? Bueno, pues la estructura cognitiva son los conceptos e ideas que todas las personas poseen en un determinado cambio de conocimientos. Es por eso que nosotros como profesores debemos de orientar un buen aprendizaje en nuestros alumnos y debemos conocer su estructura cognitiva del estudiante. Pues Ausubel afirma que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Bueno, ahora que ya sabemos quién fue nuestro precursor del aprendizaje significativo y los conceptos de lo que son aprendizaje, te voy a explicar cuándo se hace el aprendizaje significativo. Cuando una nueva información se conecta con un contexto relevante preexistente en la estructura cognitiva de nuestros alumnos. Se conocen tres tipos de aprendizajes significativos, que son representaciones, conceptos y proposiciones. El aprendizaje de representaciones consiste en atribuir significados a determinados símbolos. Este tipo de aprendizaje generalmente se presenta en niños. Para que te quede un poco más claro del aprendizaje por representaciones, te voy a dar el siguiente ejemplo. Cuando el niño adquiere el aprendizaje de la palabra pelota, ocurre eso cuando la palabra es igual al objeto que están mirando en ese momento. Es cuando ocurre el aprendizaje por representación. Otro ejemplo puede ser también cuando a un pequeño le damos refresco. Entonces nosotros como padres les decimos, ¿quieres refresco? Entonces cuando tú le enseñas lo que es la botella y él prueba lo que es el refresco, ya está haciendo un aprendizaje por representación. Entonces cada vez que él vea lo que es una botella, va a querer que le den lo que es el refresco. ¿Por qué? Porque ya lo está asimilando y aparte es algo que a él le gustó. Bueno, pues seguimos con otro tipo de aprendizaje que es por conceptos. Estos se definen como objetos, eventos y situaciones con criterios comunes y se caracterizan por símbolos o signos y se adquieren mediante dos procesos que son formación y asimilación. Ahora bien, ustedes me preguntarán, ¿qué es formación? Bueno, son características que son adquiridas por una experiencia directa. Por ejemplo, cuando hablábamos del concepto de pelota, por el simple hecho de él tener contacto con ella y con la de sus compañeros, ya sabe que es una pelota. Ahora bien, ¿qué es asimilación? Es cuando el niño amplía lo que es su vocabulario y puede distinguir lo que es
una pelota, sus texturas, sus colores, el tipo de pelota que puede ser voleibol, basquetbol, etc. Por último está el de preposiciones, que este implica la combinación de la relación de varias palabras. Un ejemplo clarísimo puede ser las palabras escuela, amor, amigos, familia, libertad, igualdad, produciendo un significado que es asimilado en la estructura cognitiva del alumno. Para poder aprender un poco mejor sobre la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, para poder aprender significativamente, las personas deben relacionar los nuevos conocimientos con conceptos relevantes que ya conocen. El nuevo conocimiento debe interactuar con los conocimientos que la persona ya tiene. De este modo podremos adquirir, como ya lo he dicho, el aprendizaje significativo, ya que si nosotros nos aprendemos las cosas de memoria como antes lo hacíamos con las tablas de multiplicar, eso no es un aprendizaje significativo. A eso se le llama aprendizaje memorístico. Ahora, para poder crear en ti un aprendizaje significativo, te voy a enseñar a hacer una infografía. ¿Qué es una infografía? Significa información a través de textos. Vamos a necesitar una hoja de 42 por 30 centímetros y vamos a hacer un marco a medio centímetro de borde. Usaremos recortes referentes a lo que es nuestro tema. También vamos a necesitar pegamento, un marcador, algunos colores, tijeras y una regla. La infografía está compuesta por 5 elementos. El primer elemento es el título. Aquí vamos a poner el nombre de nuestro tema. Que sería aprendizaje significativo. El segundo elemento es la bajada, que es opcional. La bajada explica brevemente el tema. Si nosotros queremos lo podemos poner, como he dicho, si no, no. El tercer elemento es el cuerpo. El cuerpo es el contenido del tema y está compuesto por texto e imágenes. Vamos a utilizar esta imagen en medio. Este es un diseño de infografía de muchos que puedes realizar y consiste en colocar una imagen central referente al tema. Puedes usar plumones, hojas de colores, etc. Ahora vamos a colocar nuestra imagen y la vamos a pegar en el centro. Y vamos a colocar lo que son las flechas que les decía. Las vamos a pegar con mucho cuidado. En este caso estoy ocupando lo que son 5 flechitas. Las flechas fueron colocadas alrededor de lo que es nuestra imagen, como se ve en nuestro mini infografía que estamos realizando. Ahora aquí pondremos nuestro precursor, que es David Ausubel. Otro dato referente sobre mi tema sería sobre el aprendizaje.
el otro sería 3 tipos de aprendizaje que existen, que sería el de representaciones, conceptos y proposiciones. Y colocaremos en cada uno su imagen correspondiente. La vamos a pegar. En el otro yo puse estructura cognitiva y en el último puse que en 1963 fue cuando se realizó el aprendizaje significativo. Es así como más o menos va quedando terminada lo que es nuestra infografía. Aquí podemos ocupar lo que son recortes, dibujos o impresiones. En la parte de hasta abajo haremos un casillero y lo dividimos y lo vamos a dividir en 2, que sería en la parte de abajo. El cuarto elemento es la fuente, es decir, el lugar donde hemos conseguido toda la información. Un ejemplo, en la parte de aquí, donde les estoy señalando, vamos a colocar lo que es la fuente, que yo, por ejemplo, la saqué de Redalyc, que es una página para estudiantes que es muy confiable y aquí la vamos a colocar. Y el libro se llama Aprendizaje Significativo de David Ausubel. El quinto elemento, los créditos, es decir, el autor del texto. Nosotros vamos a colocar de este lado nuestro nombre porque nosotros somos los que estamos realizando esta infografía. Y esto sería todo. Espero y les haya gustado mucho y es una nueva herramienta para que ustedes puedan implementar en sus clases. Espero que la información que te estoy compartiendo sea de tu ayuda y hayas adquirido nuevos conocimientos. A continuación, te voy a presentar unos videos el cual explica sobre el aprendizaje superficial y el aprendizaje significativo, y otro de ellos es sobre el aprendizaje significativo. Te agradezco mucho por tu atención y muchísimas gracias. Bye. ¿Qué vamos a hacer cuando esa niña llegue? Estoy pensando. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Aguanta, ya voy! ¡Ayúdame! ¡Abajo! ¡Ven acá! ¡Hacia abajo! ¡Ven! ¡Todos métanse ahí! ¿Así? ¿Qué pasa? ¡Papá! ¡Yo sé qué hacer! ¡Nemo! ¡No! ¡Debes decirle a todos los peces que bajen juntos! ¡Sal de ahí ya! ¡Sé que esto funciona! ¡No quiero perderte otra vez! ¡Papá, no hay tiempo! ¡Solo así se salvará a Dory! ¡Yo sé hacerlo! Es cierto. Sé que lo harás. ¡Aleta feliz! ¡Hazlo! ¡Anda! ¡Diles que vayan hacia abajo! ¿Bien? ¡Ya oyeron a mi hijo! ¡Bajen! ¡Dory! ¡Hay que decirles que vayan! ¡Juntos hacia abajo! ¿Entienden lo que les digo? ¡Bajen! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Que no los venzan! ¡Sigan nadando! ¡Todos juntos!
sobre las técnicas de enseñanza-aprendizaje, refiriéndonos puntualmente a su clasificación, las evidencias científicas que existen sobre los efectos que generan en el aprendizaje significativo y sobre todo cómo se han transformado en poderosas herramientas que todo docente a nivel mundial debe manejar y operar de manera consciente y estratégica dentro del aula. En primer lugar, vamos a tratar de identificar las características principales de las técnicas que nos permitan diferenciarlas de los métodos y las estrategias. En segundo lugar, queridos colegas, van a aprender a comprender la correlación que existe entre las técnicas y la calidad del aprendizaje. Por otro lado, buscamos también que puedas determinar las técnicas más idóneas para tus sesiones de aprendizaje dentro de tus unidades y a lo largo de tu programación anual. Así que esperamos que puedas sintonizar este programa para que desarrolles estas competencias con un proceso formativo inclusivo al alcance de todos, en todo lugar y en todo momento. En primer lugar, vamos a diferenciar 4 categorías que normalmente se confunden. Se está confundiendo bastante un procedimiento con una técnica, no se está diferenciando bien una técnica de un método, muchas veces se confunde y se piensa que es lo mismo, y también se confunden métodos con estrategias. Bueno, en primer lugar, queridos colegas, nosotros tenemos que entender que la unidad mínima de un proceso de enseñanza-aprendizaje se llama procedimiento. Y un procedimiento, para ser tal, tiene que cumplir con 2 características principales. Tiene que ser ordenado y dirigido, por ende, al seguir ese orden, dirigido a obtener un resultado. Si nosotros juntamos varios procedimientos, tendremos una técnica. Así es, una técnica, queridos colegas, se compone de varios procedimientos que también se ejecutan de manera ordenada para obtener un resultado. Si juntamos varias técnicas, tendremos un método que también se realiza de manera ordenada para obtener un resultado. Las estrategias también se deben de realizar con un orden para obtener un resultado, pero se diferencian de los métodos, las técnicas y los procedimientos porque mientras estos 3 son prescriptivos, las estrategias son flexibles. Eso significa que si yo utilizo un procedimiento, una técnica o un método, no debería alterarlo porque si altero el orden de su ejecución, los resultados no serían los esperados. Muy por el contrario, las estrategias no son rígidas, sino por el contrario, son toma de decisiones permanentes y conscientes que deben realizar las personas para poder aprender de manera eficiente. Entonces, mientras estos 3 componentes son más bien prescriptivos, podríamos decirlo así, fijos, podríamos decirlo más algorítmicos, las estrategias son mucho más flexibles porque implican realizar ajustes permanentemente y tomar decisiones conscientes con respecto a la planificación del aprendizaje, su ejecución y la evaluación para poder comprobar si hemos logrado o no lo que nos propusimos al haberlo planificado. La sesión del día de hoy se va a enfocar en desarrollar tu competencia para utilizar apropiadamente las técnicas. Entendiendo entonces la diferencia y evitando la gran confusión que existe al utilizar estas categorías de una manera prácticamente libre y negligente, vas a poder operar con las técnicas de una manera mucho más precisa, mucho más eficiente, promoviendo aprendizajes significativos de mayor calidad. Entonces, proseguimos. Toda técnica debes entender que se transforma en una variable independiente. Aquí tienes la simbología que utilizamos en la investigación a nivel mundial, donde G es un grupo, R significa que lo hemos seleccionado ese grupo a través del random, es decir, todos los miembros del grupo o todos los grupos que seleccionamos
tienen la misma posibilidad matemática de ser elegidos. X viene a ser el estímulo, el guión viene a significar la ausencia del estímulo y la O viene a significar las pruebas que aplicamos para evaluar y medir los resultados. Así que si, por ejemplo, diseñamos un experimento post-prueba únicamente, aquí tienes el diseño experimental post-prueba y aquí tienes el diseño experimental pre-prueba, post-prueba. ¿Cómo sería? Por ejemplo, seleccionamos el primero A en primaria, que ha sido seleccionado por random, y a ese primero A le vamos a aplicar una manera de enseñar, le vamos a aplicar una variable que es X, que viene a ser un conjunto de técnicas especialmente seleccionadas, por ejemplo, en el área de comunicación. Al final del año escolar le aplicamos una prueba y vamos a obtener un resultado. Mientras que al primero B, por ejemplo, en primaria, que también ha sido seleccionado por random, no le aplicamos este conjunto de técnicas a lo largo del año en el área de comunicación. Le aplicamos la misma prueba que al primero A y podemos comparar que se producen, obviamente, comparar los resultados y detectar que se producen diferencias a nivel del aprendizaje. No se produce una igualdad en el aprendizaje porque ha habido un grupo que ha recibido un tratamiento diferenciado con un conjunto de variables, que en este caso son las técnicas, mientras que al otro salón de clase se evita exponerlo al estímulo de estas técnicas y por ende se detecta que los niños que han tenido como estímulo, como variable independiente, un conjunto de técnicas para potenciar su aprendizaje, han obtenido un mayor rendimiento que los niños que no han recibido este tipo de enseñanza con esta variable independiente que es un conjunto de técnicas. En el caso de un diseño experimental pre-prueba y post-prueba, puedes observar que la única diferencia es que antes de aplicar la variable de las técnicas, se está tomando una prueba de entrada, trabajamos todo el año con un conjunto de técnicas y finalmente volvemos a aplicar al término del año la misma prueba. De la misma manera, los experimentos vienen confirmando a nivel mundial que los niños aprenden mucho mejor con un paquete racional, operativo y eficiente de técnicas para su aprendizaje. De esa manera,